Tengan todos un buen día. En esta semana vamos a comenzar el periodo número 4 con el tema de sucesiones geométricas, que sería el último tema de la unidad número 6. Vamos a estudiar qué es una sucesión geométrica, cómo calcular el término general de una sucesión geométrica y también vamos a hablar sobre las sumas parciales en una sucesión geométrica. ¿Qué es una sucesión geométrica? Una sucesión es geométrica cuando al dividir cada término con el anterior, el cociente permanece constante. A diferencia de las sucesiones aritméticas, que teníamos que restar cada término con el anterior. En este caso, si al dividir cada término con el anterior, el cociente permanece constante, entonces esa sucesión será una sucesión geométrica. A este cociente constante también se le conoce como razón de la sucesión y se denota con la letra R. Por ejemplo, aquí nos piden que determinemos si la siguiente sucesión es aritmética. Aquí el primer elemento es 2, el segundo es 4, el tercero es 8, el siguiente es 16. Entonces tenemos que dividir cada término con el anterior para ver si es geométrica o no. Si el cociente es constante, entonces es geométrica. Por ejemplo, si dividimos 4 entre 2, pues eso es 2. 8 entre 4 también da 2. Y 16 entre 8, pues da lo mismo, da 2. Entonces con esto podemos concluir que esta es una sucesión geométrica y que la razón es 2. Sobre el término general de una sucesión geométrica, la fórmula es la siguiente: a sub n igual a sub 1 por r a la n menos 1. Recordemos que a sub 1 es el primer término de una sucesión y r es la razón constante, es el cociente constante. Y aquí, similar a las sucesiones aritméticas, que en la fórmula del término general iba un n-1 por d, este n-1 se mantiene. Entonces si aquí por ejemplo nos piden el décimo término, entonces la razón va a ir elevado a 1 menos, sería a la novena. Si nos piden el vigésimo término, entonces el exponente de r va a ser 19, va a ser siempre 1 menos, siempre vamos a restar 1. Veamos un ejemplo. El primer ejemplo dice: calcula el término general de la sucesión. Ahí está la sucesión: 3, 6, 12, 24. Entonces primero nos damos cuenta que la razón es 2. Por ejemplo, 6 entre 3 es a 2. 12 entre 6 es a 2. 24 entre 12 es a 2. Entonces también lo puede ver como que cada término siguiente resulta de multiplicar por 2 el anterior. Miren, 3 por 2 es 6, 6 por 2 es 12, 12 por 2 24, el siguiente sería 48 y así sucesivamente. Entonces la razón es 2. El primer término a sub 1 sería 3 y por lo tanto el término general sería a sub n igual a 3 por 2 a la n menos 1 y esa es la respuesta. No hay que hacer absolutamente nada. No comete el error de decir, bueno, 3 por 2 es 6 y escribir 6 a la n menos 1, que eso sería totalmente incorrecto. No se puede efectuar. ¿Por qué? Porque aquí tenemos esta operación de potencias. Primero tendríamos que desarrollar las potencias. En la jerarquía de las operaciones, las potencias se desarrollan antes de las multiplicaciones. Pero como esta es una potencia indicada, entonces esto no se efectúa y solamente se deja indicado. Cuidado con esta parte, no vaya a multiplicar, la respuesta solamente es esto. El siguiente ejemplo: calcula el término general de la sucesión 5, 25, 125, 625. La razón, usted ya lo pudo haber determinado solamente por simple inspección, que la razón es 5. El primer término coincide, que es 5 también. Entonces, ¿cuál sería el término general? Sería a sub 1 por r, que también es 5, elevado a la n menos 1. Pero aquí resulta algo, aquí podemos simplificar. Podemos simplificar solamente cuando estos números sean iguales, cuando a sub 1 y la razón
sean iguales, entonces podemos simplificar, porque acuérdense que este 5 que está fuera del paréntesis lleva un exponente 1, y las propiedades de potencias dice que cuando yo tengo productos de potencia de la misma base, se deja la misma base y se suman los exponentes. Entonces el 1 que tiene el 5 que está fuera del paréntesis se cancela con el menos 1 y solo queda 5 elevado a la n, y esa sería la respuesta. El siguiente dice: encontremos el término general de la sucesión 1, 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo. Aquí son fracciones. La razón es 0.5. El primer término de la sucesión es 1. ¿Cómo sacamos este 0.5? Bueno, divida 1 medio entre 1. Eso es 1 medio o 0.5. Dividamos 1 cuarto entre 1 medio. Eso vuelve a dar 0.5. Y dividimos 1 octavo entre 1 cuarto. Eso vuelve a dar 0.5. Y este sería el término general. A su 1 por la razón que sería 0.5 elevado a la n menos 1. Pero este 1 lo podemos obviar y solamente escribir 0.5 elevado a la n menos 1, y esa sería la fórmula del término general. Hablemos ahora de las sumas parciales en una sucesión geométrica. La fórmula es bien simple, es esta que aparece. La deducción se los haré en otro espacio. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza esta fórmula. S sub n siempre denota a la suma de los primeros n términos, en este caso de una sucesión geométrica. A sub 1 es el primer término, r es la razón constante y este n indica el número de términos que se van a sumar. Y aquí tenga cuidado, vea que he puesto 1 menos r a la n. Este 1 menos r a la n aparece en este mismo orden, miren. El 1 va en columna, las r va en columna, solamente que aquí no va elevado a la n, solamente es la razón. Aquí, por ejemplo, si usted pone 1 menos r a la n y abajo coloca r menos 1, eso ya estaría incorrecto, porque pues daría otra cosa. Veamos un ejemplo. En este ejemplo nos están pidiendo que calculemos la suma de los primeros 20 términos de la sucesión 2, 4, 8, 16 puntos suspensivos. Entonces primero encontramos la razón, que en este caso es 2. El primer término es 2 y el valor de n es 20 porque nos están pidiendo que encontremos la suma de los primeros 20 términos. Entonces sustituimos en la fórmula. A sub 1 es 2, aquí está. A sub 1 es 2, el valor de r es 2 también, n se eleva a la 20. Y aquí abajo tenemos 1 menos 2, eso queda negativo, no pasa nada. Si ustedes observan, en el numerador tengo 1 menos 2 a la 20, 2 a la 20 es muchísimo más grande que 1, entonces esta resta es negativa, y al dividirse entre menos 1, entonces el resultado va a ser positivo. Esta parte usted la puede hacer en la calculadora, y usted puede comprobar que la respuesta sería 2.097.150. Y estos son las sumas parciales de una sucesión geométrica.